Alto. Bueno, con nosotros está el compañero Miguel Ángel Ruiz, quien es el secretario general de la Central Sindicalista de Trabajadores José Benito Escobar de Nicaragua. Y creo que es otro de los países latinoamericanos que hoy está enfrentando pues precisamente los avatares y las afrontas, tiene que enfrentar también las maniobras del imperio. Miguel Ángel, hemos conocido en las últimas semanas también de los intentos del Congreso de Estados Unidos de imponer decisiones sobre Nicaragua, de afectar el comercio y la actuación de Nicaragua a escala internacional. ¿Cómo el movimiento sindical nicaragüense ve esta situación? ¿Cuáles son las principales demandas hoy del movimiento obrero nicaragüense? ¿Cómo eso pues está engarzado con la propia política social del gobierno del presidente Daniel Ortega? Muchas gracias por tu pregunta, por tu invitación. Saludar al pueblo cubano, de los trabajadores y del pueblo nicaragüense, de la tierra de Sandino, de Rubén Darío y de Carlos Fonseca. Efectivamente, nosotros estamos en un contexto que somos miembros del ALBA, somos una revolución que después de Cuba retomamos nuevamente el poder por la vía electoral, y en ese sentido el imperio no se siente cómodo con el Frente Sandinista. Entonces ellos no soportan que Nicaragua tenga un crecimiento económico, Nicaragua tenga una estabilidad social, política, hay un diálogo social. El gobierno del Frente Sandinista tuvo el 70% de respaldo popular en estas recién elecciones, algo inédito. Tenemos casi el 70% de diputados en el Congreso son del Frente Sandinista. Hay una estabilidad en el país, eso no lo soportan, de tal manera que han activado grupos de la derecha, recalcitrante, retrógrada. El imperio fueron a Estados Unidos, hicieron una denuncia y ahora le llaman una Nica Act. Entonces, y desgraciadamente hay algunos congresistas norteamericanos anti-Cuba, anti-Venezuela, son los mismos de siempre. Marco Rubio, Ileana Rosletti, esa misma gente, la misma corte activaron, ¿verdad?, una ley que en síntesis habla de que de aprobarse, Nicaragua va a ser bloqueada de los préstamos financieros a nivel internacional. De tal manera, por supuesto, más del 70% de la población nicaragüense está rechazando eso. Es decir, hay un rechazo total, los trabajadores, porque no es, ¿verdad?, con ese nivel de intervención, de ataque, que vamos a resolver los problemas ni ahora ni para el futuro. Entonces hay una amenaza, nosotros estamos trabajando, denunciando que es una conspiración contra Nicaragua, que no debe aprobarse. Estamos buscando y aclarando a la opinión pública nacional e internacional, porque nosotros todos sabemos que desde cuando asume el presidente Daniel Ortega, 2007 al 2008, encontramos un país quebrado. Es decir, que había... Retrocedió en la educación, en la privatizada, economía, privatizada la salud, la educación, la energía privatizada, el sistema de comunicaciones privatizado. Estaban aplicando planes de ajustes estructurales, le llamaban ellos, y miles de trabajadores se fueron a las calles, no han conseguido empleo. Teníamos cortes de energía de 8, 10 horas. Así encontramos y recibimos la solidaridad de Venezuela, de Cuba, del ALBA, y Nicaragua ya eso no existe en esos apagones. Recuperamos el sistema de salud, es nacional, la educación es nacional, y estamos trabajando de tal manera que los sindicatos, el movimiento de trabajadores, estamos respaldando todo este tipo de iniciativas. El país está avanzando y creemos nosotros que debemos de apuntar a salir de ese atraso que nos dejaron todos esos planes económicos que impulsa el Banco Mundial y el Fondo Monetario como instrumento, como brazo del poder de Estados Unidos y las grandes transnacionales. Es el intento de aislar a Nicaragua
es el mismo intento también de aislar al movimiento sindical de América Latina, esta ofensiva neoliberal, esta ofensiva de restauración conservadora que se está viviendo hoy en nuestra región y que por suerte fue detenida en las elecciones de Nicaragua, fue detenida en las elecciones de Ecuador. ¿Cómo enfrentarla desde el movimiento sindical? ¿Cómo lograr que los movimientos sindicales de izquierda en América Latina confluyan y enfrenten esta situación? Claro, nosotros estamos haciendo un esfuerzo primero nacional. Es decir, estamos en un proceso unitario nacional con nuestros problemas, con nuestras contradicciones, pero estamos claros que el proyecto nuestro es el proyecto del Frente Sandinista. Y la otra iniciativa tiene que ver con lo que pasa en la región. Centroamérica, por ejemplo, o Mesoamérica, somos países con una cultura similar, con muchas cosas que nos identifican, la alimentación, la música, el arte, toda esa parte, pero está viviendo situación de crisis. La criminalización de la lucha. En Honduras siguen matando a periodistas, defensores de derechos humanos, a Berta Cáceres, que era una ambientalista. Es decir, hay una persecución diaria en Honduras, mueren asesinados más de 20 personas. Son datos estadísticos que ahí están, son públicos. En Guatemala, igual situación. Tenemos nosotros ahorita la vicepresidenta de la Federación Sindical Mundial, la tienen detenida, está presa, tiene 1 año. Es decir, en El Salvador, el tema de la inseguridad en estos países que se llama el Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras, es una cosa impresionante y por combatir a las maras o la inseguridad, entonces están atacando a defensores de derechos humanos y laborales. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Fortaleciendo la unidad del movimiento sindical en esta región. Y ahí juega un rol importante la Federación Sindical Mundial. Ahí juega un rol importante porque acabamos de reunirnos y estamos rearticulando nuestra fuerza a nivel de la región, donde estamos definiendo prioridades del trabajo sindical para los próximos años, reivindicando los derechos de las mujeres, los derechos de los migrantes, el trabajo del cambio climático, trabajo de integración regional y sobre todo planteando una posición que nos parece trascendental. Nosotros rechazamos esos tratados de libre comercio de fondo porque solo benefician los intereses de las grandes transnacionales, de las grandes marcas, de las grandes corporaciones. Y los trabajadores debemos tener entonces una visión clara hacia dónde vamos a caminar. Y en ese sentido, por eso respaldamos el modelo social del ALBA. No hay otra alternativa. Respaldamos el CELAC, respaldamos Cuba, respaldamos Venezuela, estamos en contra del golpe que se dio contra Dilma y estamos apoyando entonces un movimiento social que reivindique y levante esas visiones, esas aspiraciones que han tenido nuestros pueblos por vivir un mundo mejor, ¿verdad? En paz, en desarrollo, con educación, con salud, con estabilidad. Eso es lo que aspira nuestro movimiento sindical y la FSM se apunta en esa dirección. Muchísimas